Gracias por acompañarme hoy. Gracias a los legisladores del Partido Popular por acompañarme también. Hoy los convoco para presentarles un adelanto de lo que será mi agenda en el Congreso durante lo que resta del 2025. Quiero que sepan que estamos trabajando y logrando resultados y que nos vamos a mantener enfocados en el tema de desarrollo económico, fondos federales y reconstrucción, particularmente reconstrucción de nuestra red eléctrica, sin caer en la trampa y en la distracción de hablar casi única y exclusivamente del tema del estatus. Yo siento satisfacción por lo que hemos logrado en lo que va del año. Logramos la permanencia del arbitrio del RON, que representará cerca de $1 billón para el gobierno de Puerto Rico en los próximos 10 años. Logramos proteger fondos del PAN y del Medicaid a pesar de los recortes que se le pusieron a los programas del SNAP y Medicaid en los Estados Unidos durante la aprobación del proyecto Build Back Better. Logramos presentar, junto a la congresista republicana Nicole Malliotakis, un proyecto de ley para un nuevo incentivo para la manufactura en Puerto Rico. Logramos el reconocimiento del caucus demócrata del Congreso mediante el John Lewis Award por haber sido de los congresistas que más habló en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Y estamos encaminados a que yo sea el comisionado residente que más proyectos de ley de su autoría original presente en su primer año como comisionado residente. En adición a esto, en lo que va del año ya hemos anunciado más de $200 millones en fondos federales para distintos proyectos e iniciativas. Hoy regreso a Washington, donde el Congreso reanuda su sesión luego del receso de agosto. Y como les dije, mantendré mi enfoque en el desarrollo económico, los fondos federales y la reconstrucción. Concretamente, quiero adelantarles los temas principales que estarán en mi agenda y que les iré anunciando semana por semana medidas concretas para esos temas de la agenda. Primero será presentar el proyecto de ley para la transición del PAN al SNAP. También impulsaremos proyectos para impulsar un trato justo en los programas de Medicare y Medicaid, particularmente la desigualdad que hay en Medicare Advantage y la importancia que tiene extender los fondos del Medicaid que vencen el año que viene. Abordaremos el tema de la inteligencia artificial y lo haremos con un énfasis particular en el contexto de la resiliencia energética, para que atendamos el asunto no solo de una manera que interese a Puerto Rico, sino que interese a la nación en general. Y para eso ya hay conversaciones con líderes en el campo de la inteligencia artificial dentro del Congreso, congresistas del Silicon Valley, congresistas del Caucus de Inteligencia Artificial. Y por último, abordaremos con medidas concretas el desarrollo económico, presentando legislación para la capacitación laboral, para la preservación histórica y para los derechos de los consumidores. Además del trabajo legislativo, continuaré mi trabajo durante los District Work Periods, los periodos de trabajo distrital, que suelen ser 1 o 2 semanas al mes, aquí en Puerto Rico, enfocándome en el programa de Foro Campus, que me lleva a las universidades para hablar con los universitarios, en las mesas redondas que estamos llevando a cabo con veteranos y en las visitas a los municipios y alcaldes para ayudar a agilizar sus proyectos de reconstrucción. La delegación legislativa que me acompaña presentará proyectos de apoyo a estas medidas que se presentarán en el Congreso y presentarán medidas suplementarias de los mismos temas dentro del ámbito de gobierno propio de Puerto Rico. Dicho eso, pues ahora abro a preguntas. Usted menciona, no sé si los demás compañeros, varias cosas. Aquí tenemos un problema muy serio con esto de la energía eléctrica. Y usted menciona que sus cosas y sus prioridades está trabajar con eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Luma? ¿A quién vamos a traer? Porque definitivamente alguien tiene que hacerse cargo, no sea un grupo o un consorcio o lo que sea, de esa reconstrucción. Porque el problema es que seguimos en lo mismo, dándole vueltas a lo mismo, lo que hacemos es poniendo parchos y no vemos solución alguna. Cada día la situación está bien. Hay varios ítems en la agenda de energía en el Congreso en lo que queda del año. Número 1, se vislumbra que haya una vista congresional sobre el asunto de energía. Habíamos escuchado que esa vista podía ocurrir en el mes de septiembre. La última información que tenemos no hay confirmación de que se vaya a hacer este mes.
Segundo, está el tema de la quiebra de energía eléctrica y su intersección con la composición de los miembros de la Junta. No tenemos nada nuevo que informar respecto a los nombramientos que quedan pendientes a la Junta de Supervisión Fiscal y del impacto que eso puede tener sobre el proceso de quiebra de prepa. Número 3, pues vamos a presentar medidas proactivas pensando a largo plazo en la reconstrucción y la resiliencia de la red eléctrica, y ahí es que estamos integrando cosas como la inteligencia artificial. Yo quiero destacar que yo participé de un evento pequeño con el presidente de la compañía OpenAI, que es la que dirige ChatGPT, y él habló del impacto que la inteligencia artificial tiene en el campo de la energía, y como yo veo esto a largo plazo es que la inteligencia artificial consume muchísima energía, así que se está innovando muchísimo en el campo de la generación eléctrica y la eficiencia energética, y que esas innovaciones puedan luego traerse a Puerto Rico como parte de su proceso de reconstrucción. O sea que el tema energético, conscientes que estamos de que una de las prioridades para el pueblo de Puerto Rico va a ser una de las prioridades mías como comisionado residente en lo que resta del año y probablemente del término. Que nunca nos preparamos en el país, mirando hacia atrás, décadas atrás, prospectivamente, para poder crear un sistema de energía eléctrica robusto. Creamos para el momento, nunca pensamos que la población iba a crecer, que el comercio, la industria, que la infraestructura, y nos quedamos pequeños. Y ahora tenemos un problema bien serio. Es correcto. No sé si quieres que elabore o si era una pregunta. No, es una pregunta. O sea, llevamos décadas con el mismo problema y ahora que la inteligencia artificial, la excusa es que consume mucha energía. No. La inteligencia artificial se está hablando en el contexto de la resiliencia y de la innovación que puede traer. El consumo energético de la inteligencia artificial ahora mismo no es un problema para Puerto Rico porque aquí no tenemos centros de cómputo que procesan eso. ¿Te leo? Cuando se presenten los proyectos de ley sobre inteligencia artificial en el contexto de resiliencia energética, podemos profundizar sobre esos detalles. Sin embargo, es importante destacar, cuando hablamos de energía e inteligencia artificial, esto tiene muchas categorías, ¿verdad? Una categoría es el consumo de energía de la inteligencia artificial. Y ahí sí, habrá una política federal que al parecer está más orientada hacia los combustibles fósiles, pero eso es para alimentar los centros de cómputo que corren todos estos programas de inteligencia artificial. Eso no tiene un impacto directo sobre Puerto Rico. Dos cosas que pueden tener un impacto directo sobre Puerto Rico. Primero, que las compañías que corren estos centros de cómputo de inteligencia artificial para reducir su consumo energético innoven y que nosotros podamos traer los frutos de esa innovación a la red de Puerto Rico. Y número dos, que se emplee esa nueva tecnología para mecanismos de resiliencia energética, que no dependamos tanto de seres humanos viendo dónde es que se cayó el cable o qué cable necesita mantenimiento y que podamos agilizar las operaciones de energía eléctrica en Puerto Rico. Tele 11, vamos a usar los micrófonos, compañeros, si es posible, para que se escuche la pregunta. Ese mismo, ese era, perdón. Quería saber, comisionado, tengo varias preguntas, pero quiero comenzar con la de SNAP. ¿Cuál va a ser precisamente la propuesta, ¿no?, en particular, para hacer esa transición? Porque hasta ahora, pero eso ha sido una puerta cerrada para Puerto Rico. La propuesta concreta se presentará la semana que viene, a menos que algo cambie y por decisiones tácticas tengamos que cambiarlo de fecha. Será una propuesta de una transición que anticipe las objeciones que han enfrentado estas propuestas en el pasado. Será una propuesta que presentaremos con apoyo de demócratas y republicanos y será una propuesta que contará con el respaldo mío y de la gobernadora de Puerto Rico. ¿Y lo ha conversado con la gobernadora? Sí. ¿Y en el Congreso entiende que va a tener mejor acogida? ¿Ha tenido oído de alguien que abra esa puerta? Va a ser presentado por demócratas y republicanos, que es una buena señal. Es posible que se apruebe algún tipo de extensión al Farm Bill y que podamos integrar parte del mensaje, del contenido, del texto,
en esa propuesta, pero naturalmente es importante que lo presentemos, es importante que cabildiemos a favor de él, es importante que insistamos y que lo hagamos de manera bipartita para aumentar sus probabilidades de éxito. Quería saber si, dice que no tiene ninguna noticia que dar sobre la Junta, Correcto. pero quiero saber si ha tenido alguna conversación sobre eso. Sí, hemos tenido conversaciones con el liderato demócrata del Congreso al respecto, pero no tengo nada nuevo que informar. ¿No le han hecho algún acercamiento en términos de nombres, algún parecer que le hayan pedido sobre...? Sí, se han discutido nombres, lo que pasa es que yo no voy a revelar qué nombres se han discutido, porque obviamente cuando se propongan nombres oficialmente, ahí sí. Ok. Entonces, lo último que quiero saber es su impresión sobre lo que parece ser una tendencia para mucha gente, ya la percepción es que hay una ruta hacia volver a militarizar a Puerto Rico, volver a utilizar las bases que no se estaban usando. Hoy hemos visto algunos visuales incluso de unas prácticas y por la cercanía de lo que está ocurriendo con Venezuela. Quiero saber qué le parece a usted esa posibilidad y si tiene alguna información particular sobre eso. Creo que estamos respondiendo a una especulación y a un ejemplo más de desorden en el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que la verdadera noticia aquí es que tenemos a un director de seguridad pública que anuncia una idea de remilitarizar a Puerto Rico y al día siguiente a la gobernadora, su jefa, llevarle la contraria y decir que eso no se va a hacer. Y para mí la verdadera noticia y la controversia es ese desorden, lo que esa contradicción refleja en cuanto a la buena gobernanza de Puerto Rico. Mi posición es que remilitarizar a Puerto Rico, reabrir las bases de Vieques y Culebra, por ejemplo, por lo cual luchamos por tantas décadas, es totalmente inaceptable. Pero no voy a pelear por algo que no se está considerando seriamente tampoco. ¿Y Roosevelt Roads? No he visto nada de propuestas para reabrir Roosevelt Roads, ni qué uso y qué tipo de uso le quisieran dar. Pero si eso se planteara, bueno, ¿cuál sería su postura sobre Roosevelt Roads en particular? Tendríamos que evaluar las propuestas, pero mi postura es bien clara. Si es más ejercicio como lo que fue Vieques y Culebra, no. Un contundente y rotundo no. Si es abrir una base como lo que hay en Buchanan, que no tiene un efecto sobre el ambiente o sobre la paz diaria de los puertorriqueños que viven en esas áreas, pues se podría considerar. A mí me gustaría tocar el tema de la salud, porque es algo prioritario. Aquí ha habido siempre por años quejas, desde que se implantó, ¿verdad?, el que tuviéramos un plan para todo el mundo en igualdad de condiciones, que se aceleró porque por el éxito que quizás tuvo y no se le dio el tiempo necesario de trabajarlo adecuadamente en una región como era la propuesta original. Sabemos que muchos de nuestros médicos han emigrado, se han ido, aunque muchos de ellos también están regresando. Muchos de nuestros médicos ya están tan viejitos como yo, así que quien nos vaya a cuidar el día de mañana tiene que ser ese grupo joven que se está levantando de médicos. Con esto del Medicare, de tratar de mantener en igualdad de condiciones, si lo podemos poner de esa manera, a la gente de Puerto Rico en los Estados Unidos, ¿cuáles son sus propuestas claras? ¿Y usted ve posibilidades de que podamos algún momento tener ese beneficio tal y como lo tienen los estados? Los retos más apremiantes que enfrentamos respecto a Medicare y Medicaid son los siguientes. En cuanto a Medicare, es que el programa de Medicare Advantage en Puerto Rico recibe menos fondos que hasta el programa en Islas Vírgenes, o sea que no es un asunto ni siquiera de estado versus territorio. Si recibiera más fondos, pues eso sería mejores pagos para los proveedores, más incentivos para que tengamos más médicos y por ende más servicios, además que mejores servicios para las personas que reciben esos planes. El reto que enfrentamos respecto a Medicaid es que aquí se da un dinero en bloque y se dio un dinero en bloque por 5 años que expiran el año que viene, en el 2027. Y necesitamos como mínimo extender eso, pero como meta a largo plazo que se nos dé el mismo trato que reciben en los estados. Yo creo que como mínimo podremos conseguir la extensión de esos fondos. Eso es un asunto donde hay plena colaboración entre la gobernadora y yo y nuestras respectivas oficinas. Y yo estoy seguro que al comunicarle al Congreso la hecatombe financiera y de salud pública que representaría no extender esos fondos, recibiremos el respaldo que necesitamos. Y ya yo he traído este tema a la discusión. Lo mismo con lo de Medicare Advantage. Nosotros vamos a presentar legislación en esa dirección lo que resta de este año, pero antes de eso, como en febrero, nosotros sometimos una carta junto a otros 13 o 14 congresistas de ambos partidos, que es más de lo que se había logrado antes, para pedir que cuando ajustaran los rates de reembolso no afectaran adversamente a Puerto Rico. Así que vamos a seguir poniendo presión
en la vía administrativa, pero también vamos a tratar de buscar soluciones legislativas. Guardiola. Sí, tengo unas cuantas preguntas. En términos del PAN al SNAP, mencionó que el proyecto que se va a presentar va a superar los obstáculos o a intentar superar los obstáculos que se ha presentado a esta transición. ¿Cómo atiende específicamente las objeciones? Porque había un planteamiento aquí de que Puerto Rico no estaba preparado técnicamente para manejar esto y que tardaba 3 años, creo que el tiempo que yo escuché en un momento dado, en poder tener la logística para poder trabajar esto. Esa y otras objeciones, ¿qué puede adelantar en este momento de cómo lo atiende? Bueno, los detalles los ofreceremos en la conferencia de prensa cuando presentemos el proyecto. Nuevamente anticipamos que sea la semana que viene, podría posponerse por decisiones tácticas o estratégicas y ahí detallaremos cada uno de esos cambios. Pero para dar un poco de contexto, sí, en el pasado se hablaba de que la transición tomase 10 años, el gobierno de Pedro Pierluisi insistía que lo podía hacer en 5 o menos, la objeción del congresista Thompson, que es el que preside el Comité de Agricultura, era que a su juicio Puerto Rico no había demostrado que estaba listo para integrar el programa. Yo anticipo que siendo el congresista republicano y siendo la gobernadora republicana y amiga y colaboradora de él, que esa razón no se repetirá como justificación de parte suya para no atenderlo. Estamos integrando, incorporando toda la retroalimentación de proyectos anteriores y los obstáculos que proyectos anteriores enfrentaron para hacer de este uno más viable, el cual presentaremos con su texto y con detalles sobre cada una de estas cosas la semana que viene, o si se pospone por razones tácticas o estratégicas. ¿Y la expectativa sería que la transición se produzca cuándo? Lo detallaremos cuando presentaremos el proyecto. En términos de el asunto que mencionaba la compañera ¿verdad? De la remilitarización, aparte de las expresiones de Garfer, ha habido información de que ha habido avistamientos de ciertas aeronaves, etcétera, que usualmente no se estaban viendo en Puerto Rico. Le pregunto, ¿a usted de alguna manera le han comunicado que a raíz de la movilización en la región por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, Puerto Rico va a tener un rol más activo? ¿Le han avisado de alguna manera que vamos a ser parte de verdad de la logística de reabastecimiento o de lo que sea como parte de ese proceso, no? No, no se acostumbra a informarle eso a los congresistas. Naturalmente las operaciones militares son ultrasensitivas. Yo no pertenezco al Comité de Asuntos de las Fuerzas Armadas, estoy en el de Homeland Security, por lo que tampoco estaría expuesto a ese tipo de información. ¿Qué le parece que haya ese movimiento de estas aeronaves, etcétera, en Puerto Rico, que aparentemente sí tiene que ver con lo que está ocurriendo en la región? Mira, si tiene que ver con el asunto de seguridad nacional y de combatir el narcotráfico, pues nosotros necesitamos toda la ayuda que podamos recibir. Si la pregunta va más bien dirigida hacia esto como un mecanismo de presión para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, pues a mi juicio a Maduro lo tienen que sacar los venezolanos. Y yo creo en respetar la soberanía de los otros países y por más que yo estoy en contra de Nicolás Maduro y yo quiero ver ese régimen caer, creo que debe ser un asunto que tomen en sus manos los propios venezolanos sin intervención militar extranjera. Sobre el tema de las escoltas, quería preguntarle, porque ha habido una controversia, incluso hay legisladores de su partido que han iniciado algunas gestiones sobre esto. Se habla de retirarle las escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet a raíz de su admisión de culpa la pasada semana en el Tribunal Federal. ¿A usted le parece que debe retirarse inmediatamente ese componente de seguridad en torno a la exgobernadora? Bueno, lo que publicó el compañero fue el texto de la ley y a base del texto de la ley se desprende que independientemente del proceso penal que ella enfrenta, ella no sería elegible a tener escoltas por exgobernadora, ya que no fue gobernadora ni por 4 años ni fue electa popularmente por el pueblo. De modo que sí, si la ley eso es lo que dice la ley, pues entonces no debe tener ese tipo de protección, a menos que haya una amenaza contra su seguridad que no nos consta. ¿El mismo caso sería el de Ricardo Rosselló a juicio suyo? A base de lo que se desprende del texto de la ley, que no la tengo al frente y no la recuerdo, si no cumple con lo que requiere la ley, pues sí, se le debe remover, pero aquí está el representante Ferrer, que está más al tanto de ese tema que yo, puede aclararles. Bueno, en cuanto a Wanda Vázquez, ella fue acusada, se declaró culpable.
Así que la ley es clara, por no ser electa no se le debe otorgar escolta, pero a raíz de que se ha declarado culpable es una razón más para quitárselas inmediatamente. Y la ley dice que si es convicta de algún delito se le elimina la escolta o Lo que la pasa es que orden, la o la escolta es un orden privilegio. del superintendente. La orden escolta administrativa. es un privilegio y así lo ha establecido el Tribunal Supremo, y una persona que se declare culpable por delitos de corrupción no debe tener ningún privilegio. El Estado no le debe conceder ningún privilegio, se lo debe quitar. Y la ex gobernadora Wanda Vázquez no debe tener, a mi parecer, ningún tipo de escolta, y por eso fue que el compañero Ramón Torres radicó una resolución conjunta y envió textos, y nosotros con los portavoces de minoría tanto del proyecto Dignidad Lizy Burgos como con Denis Márquez del Partido Independentista le enviamos una carta al superintendente para que inmediatamente le retiren las escoltas. Pero el Tribunal Supremo, representante, determinó en un caso que ¿Un privilegio? determinó que es un beneficio, un derecho adquirido, Por eso. más Pero que un privilegio. O sea, ¿a usted le parece que el delito por el que se declaró culpable la exgobernadora, de alguna manera, independientemente de lo que están planteando del tiempo que lleva la gobernación, la consecuencia debe ser eliminar la escolta? nuevamente, no cumple la ley y se declaró culpable. Razón suficiente para quitársela. Vamos a movernos con Osman, que tiene una pregunta de seguimiento. Sí, una pregunta de seguimiento con respecto a las medidas de PAN, SNAP y de Medicare, Medicaid. los fondos de Medicare y Medicaid. ¿Cómo está la situación con respecto al grupo de congresistas republicanos que está más conservador, que es bastante ruidoso, por decirlo, y a menudo consigue lo que quiere, a pesar de ser un grupo relativamente pequeño, pero son bastante vocales y forman todo lo que forman y consiguen muchas veces salirse con la suya, y por lo general son bastante reacios a estos asuntos de aumentar fondos, de cuestiones de beneficio social? Si hay alguna medida, en alguna medida han evaluado la posición de ese grupo que podría descarrilar esos esfuerzos, o ¿cómo está esa situación? Bueno, Puerto Rico no está en el radar de esos congresistas. Cosas como la extensión de los fondos de Medicaid no debe causarles alarma, porque es mantener el nivel de gasto actual. Cosas como la extensión de programas del SNAP y la transición del PAN al SNAP, pues cuando presentemos el proyecto abordaremos esas preocupaciones, porque hay medidas que se pueden tomar de mitigación durante la transición, por ejemplo, que no afectarían tanto el balance presupuestario. Nuevo Día. Sí, buenos días. Yo tenía primero dos preguntas. En cuanto a nivel local, ¿verdad? ¿Qué legislación entonces se estaría promoviendo para un poco acompañar estos esfuerzos que estaría usted haciendo a nivel federal? Quería saber, a nivel local, qué esfuerzo estará haciendo la delegación, aparte de los que ya obviamente... Esto van a ver las propuestas concretas según se vayan yendo presentando, porque lo que hoy estamos haciendo es un adelanto, pero van a estar alineados en los mismos temas. Por ejemplo, en el caso del PAN y el SNAP, si algún congresista dijera hace falta que el gobierno de Puerto Rico haga tal cosa antes, pues ahí estará. Si hay utilidad en que la legislatura radique una resolución de apoyo indicando que ya ellos a su juicio entienden que el gobierno está listo y que están dispuestos a hacer los cambios que haya que hacer para implantarlo, ellos lo harán. En el contexto de inteligencia artificial que estábamos hablando, pues todos mis colegas, este es el tema caliente del momento, tendrán propuestas de eso que probablemente se presenten a la misma vez para que sean parte de una discusión pública amplia sobre ese tema. Y lo que yo quiero proyectar con esto es que estamos haciendo propuestas. O sea, no estamos siendo meramente fiscalizadores, no estamos siendo meramente oposición, sino que estamos pensando en ideas concretas para presentarle al país y poder poner en marcha una agenda proactiva para Puerto Rico. Y en esa misma línea, usted mencionó, ¿verdad?, que la legislación de PAN, SNAP, probablemente, ¿verdad?, ha estado en conversación con la gobernadora. No sé si esto también usted lo vislumbra en alguna de las otras legislaciones que va a estar presentando, establecer esos acuerdos tanto a nivel federal como a nivel estatal. Absolutamente. Yo siempre he dicho que en la área
donde haya coincidencia entre la gobernadora y yo, mi oferta de colaboración es absoluta y sin condiciones. Y lo veremos en la iniciativa del PAN y del SNAP y lo veremos también en la iniciativa de extender los fondos de Medicaid. Y entonces, en cuanto al tema de la Junta de Supervisión Fiscal, usted menciona que obviamente usted ha abordado el tema, se le ha comentado posibles nombres. En ese sentido, se ha comentado también, ¿usted entiende que hay algún sentido de urgencia sobre el impacto también que tiene el que esté básicamente, ¿verdad? Que no hayan miembros en la Junta de Supervisión Fiscal aparte de su director ejecutivo? Si usted ve ese sentido de urgencia y le preocupa el impacto, si alguno que puede tener sobre Puerto Rico. Por el momento me consta que hay conversaciones al efecto de los posibles nombramientos, lo cual sugiere que hay un grado de urgencia. Pero hay que ver cuánto tardan, porque si tardan mucho más, pues entonces habrá razones legítimas para dudar de si hay verdaderamente un sentido de urgencia. Usted vino hoy, ¿verdad?, para dialogar con nosotros y dejarle saber al país lo que usted se propone hacer en esta sesión, ¿verdad?, del Congreso. Usted ha mencionado que mientras haya acuerdos entre usted y la gobernadora, pues en conjunto harán o irán a defender los proyectos. Estas cosas de desarrollo económico que usted ha planteado hoy, de los fondos federales y los proyectos de reconstrucción, ¿usted ya se lo informó a la gobernadora o simplemente hoy es la primera vez que tanto ella como el país lo sabe? La gobernadora y su equipo están al tanto de algunas de estas medidas. Hay otras medidas de las cuales se enterarán más adelante. Pero siempre mantienen esa cordialidad y esa comunicación. Si es una medida que yo entiendo que ella puede colaborar en su impulso y puede ser fructífero, yo no tengo problema, ningún problema. ¿Y cómo va a tratar en aquellas donde sea importante, pero haya disparidad y sabiendo que pues ellos tienen control y que si no quieren, pues no quieren y punto? Lo manejaremos con mucha cordialidad y diplomacia. Telemundo. Yo quisiera, antes, ¿verdad?, de yo terminar con mis preguntas, el ambiente que usted ve en ese Congreso, porque sabemos, ¿verdad?, lo difícil que es el presidente de Estados Unidos y lo difícil que muchas veces también son, ¿verdad?, los republicanos, porque tienden a ser tercos y como muy fuertes. ¿Usted ve ambiente en realidad? ¿Usted ve ese ambiente de poder ayudarnos a nosotros como país a echar hacia adelante y seguir con estas propuestas suyas? Lo que yo he observado en el Congreso, tanto de demócratas como republicanos, es buena fe hacia Puerto Rico y un interés genuino de ayudar a Puerto Rico y los puertorriqueños. Lo que sucede es que pues a veces hay un reto de prioridades. Cada congresista le da prioridad a los asuntos de su distrito. Hay asuntos ideológicos, como mencionábamos ahorita. Yo he tenido conversaciones con congresistas sobre el tema del SNAP, por ejemplo, y ellos me dicen: yo creo que ustedes les deberían dar el mismo trato. La razón por la cual yo no lo apoyo es porque yo generalmente no apoyo aumentar la cantidad de fondos federales para ese tipo de programa de bienestar. De modo que la impresión que yo me llevo del Congreso, y la reitero, hay buena fe hacia Puerto Rico, pero hay diferencias en torno al nivel de prioridad que le dan asuntos de Puerto Rico, como la hay cuando no le van a dar prioridad a otro estado tampoco, que no sea el de ellos, y hay asuntos de diferencias ideológicas que afectan cómo ellos ven las posibles soluciones a los problemas. De la manera que yo lo he tratado de navegar es que cuando un congresista es republicano y conservador, por ejemplo, yo le hablo más de desarrollo económico desde un ángulo de competitividad frente a China, que representa una amenaza de seguridad nacional, y eso lo hace receptivo. Cuando estoy hablando del tema con un demócrata, pues sí, le doy un ángulo más de justicia social y de justicia para los puertorriqueños, y hacia eso ellos suelen ser más receptivos. Yo veo mi función no es solo como la de un congresista más, yo la veo casi como la de un embajador de Puerto Rico en el Congreso, y yo he hecho un esfuerzo deliberado de reunirme con congresistas republicanos, de hacer amistad con ellos. Ellos se sorprenden porque no es lo común que un congresista de otro partido vaya a su oficina, se reúna con ellos, les ofrezca ayuda, se ponga a su disposición en temas de común acuerdo, pero tengo que hacerlo porque soy el único representante de Puerto Rico en Washington y tengo que mantener relaciones con personas de todos los partidos. Guardiola. Sí, quiero regresar un poco a lo del movimiento de actividad militar en Puerto Rico. Es que la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina confirma que en efecto hay unos ejercicios que se están llevando a cabo en Puerto Rico desde ayer. ¿Qué le parece que eso está ocurriendo en la isla, comisionado? Necesito más información antes de emitir una opinión al respecto. Son operativos anfibios
¿verdad? Junto con la infantería de marina, que podrían ser importantes para desembarcos, para entradas por costas, por sitios costeros. Procuraré obtener más información antes de hacer algún comentario. Okay. Quería preguntarle, aparte de eso, sobre, mencionó proyectos de desarrollo económico, pero los dijo muy rápido, 1, 2, no sé si tiene detalles adicionales de ellos, un poco más de sustancia en términos habló de derechos de los consumidores y 2 más que no logré anotar. Si puede ser un poco más específico en cuanto a... Bueno, primero vamos a mantener el enfoque en los que se han presentado de incentivos para la manufactura. Hay uno que yo presenté con la congresista Maliotakis, hay otro que presentó la congresista Maliotakis que cuenta con el respaldo de la gobernadora y al cual yo también me uní. Yo creo que ese segundo, que cuenta con el respaldo de la gobernadora, es un poco más cuesta arriba, porque sería, como dicen en terminología del Congreso, sería más caro. Pero yo no quiero ser un obstáculo en esa agenda de desarrollo económico y la gobernadora sabe que puede contar con mi respaldo para él. En adición a mantener el impulso en esos proyectos, pues mencioné, vamos a tener un proyecto enfocado en incentivos para la capacitación laboral, vamos a tener otro enfocado en incentivos para la preservación histórica y otro que se va a enfocar en los derechos de los consumidores en el contexto de los problemas que enfrentamos con el correo y el shipping de productos a Puerto Rico y a zonas que están fuera de los estados contiguos. Los detalles, pues se los daré cuando se presenten. Pero esto es parte de una agenda que va desde septiembre hasta diciembre. Bueno, gracias, compañero. ¿Esos problemas de shipping se refiere a costos, se refiere a...? Me refiero a costos y disponibilidad. Cuando uno, vamos a ponerle un ejemplo sumamente sencillo. Cuando estás dándole añadir al carrito y te dice este producto no se envía a Puerto Rico, Hawái, Alaska. Ese tipo de problemas. Y la medida iría encaminada a... La medida se presentará y te daré los detalles cuando se presente. Ok, y entonces una última pregunta, si me permite. Se habló en el contexto de la discusión del presupuesto de Puerto Rico, la Junta planteó la situación de que de cara a potenciales recortes en el presupuesto federal, hubiera que volver a mirar el presupuesto de Puerto Rico para ajustarlo en la medida en que esa inyección de fondos federales se reduzca o no llegue en algunos casos. De lo que está hablando de una agenda para este próximo término y de lo que usted ha visto, de lo que conoce, ¿cuán real es que pueda darse algún tipo de recorte que impacte el presupuesto de Puerto Rico y que haya que volverlo a mirar para ajustarlo, para reducir, para poder cumplir con las métricas o las metas de plan fiscal? Bueno, eso es algo que estamos viendo en gran medida sobre la marcha, porque ellos cancelan iniciativas ejecutivas, luego eso provoca un litigio y a veces se restablecen, otras veces no, así que es bien difícil predecirlo en este momento. Sí es importante mantener el presupuesto balanceado y que el gobierno pueda reaccionar responsablemente cuando estas situaciones surjan. En términos de recortes masivos, como los que vimos a través del proyecto que le decimos el Big Ugly Bill, yo creo que como eso ya ocurrió a base de un proceso de reconciliación con la reforma contributiva, que era lo que de verdad ellos querían impulsar. O sea, su prioridad era bajarle las contribuciones a las personas que más dinero hacen, y pues para pagar por eso es que hicieron recortes a programas de Medicaid y SNAP. Pues ya eso fue aprobado por ende no anticipo recortes de esa magnitud. Lo que sí puede ocurrir son recortes de programas específicos que están en manos del gobierno federal y de la rama ejecutiva a base de esa política que ellos tienen de ir en contra de todo lo que lleva el nombre de diversidad, equidad e inclusión. Bueno, muchas gracias. Gracias. Compañero.